Buen día, jóvenes. Voy a tratar de explicar un problema porque veo que estamos teniendo dificultades para determinar los diferentes métodos con los cuales vamos a aproximar las áreas bajo una curva. Voy a recordar que utilizamos tres métodos: método del lado izquierdo, método del lado derecho y método del punto central. En el video que pusimos hace referencia al lado izquierdo. Ahorita voy a tratar de explicar el del punto central, que es con el que estamos teniendo problemas. Voy a utilizar esta función, la función 9 menos x cuadrado, y vamos a utilizar el intervalo de menos 2 a 2. Vamos a utilizar 5 particiones y vamos a utilizar el método del punto central. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a dividir el intervalo, el de menos 2 a 2, en el número de particiones que me indica. En este caso, pues van a ser 5 particiones. En la notación que estoy utilizando, este elemento viene a ser el elemento A y este elemento viene a ser el elemento B. Entonces voy a anotar aquí que A vale menos 2 y B vale 2. También voy a poner el valor de N, que me dice aquí que vale 5. Entonces voy a poner aquí 5. Con estos elementos ya puedo determinar el valor de delta. Es decir, delta X, que vale B menos A entre N. Voy a sustituir los valores. B, que vale 2, menos A, que vale menos 2. Entonces es importante poner aquí el signo también menos 2. Y lo voy a dividir entre N. Pero N vale 5. Entonces voy a poner aquí 5. Voy a hacer la operación. 2 menos menos. Aquí se va a convertir en más. Entonces yo tendría 2 más 2. Lo voy a escribir. 2 más 2 entre 5. Esto me daría un total de 4 quintos. Lo puedo dejar así, pero voy a manejar la fracción 0.8. Voy a tratar de explicar qué significa ese 0.8. Fíjense, nosotros tenemos aquí un intervalo que va de menos 2 a 2. Aquí en la gráfica significa que yo voy a empezar aquí en menos 2, menos 1, 0, 1, y voy a terminar acá en 2. Es decir, el intervalo va desde aquí hasta aquí. Esta es la parte que yo voy a dividir en 5 partes iguales. 5 partes iguales que van a medir 0.8. Es decir, que yo de aquí hacia acá me voy a mover 0.8 unidades, porque va a ser la basecita del rectángulo que voy a construir. Fíjense que yo aquí dejé 5 cuadritos para una unidad que va de menos 2 a menos 1. ¿Qué significa ello? Que cada una de estas vale 0.2. Pero no vamos a batallar. Voy a hacer la operación aquí. Yo voy a calcular un primer punto. Voy a iniciar en A, que es menos 2, y le voy a sumar delta X, pero delta X vale 0.8. Entonces voy a escribir aquí más 0.8. Esto es igual a menos 1.8.
2. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer punto que voy a ubicar aquí sería en menos 1.2, es decir, aquí, menos 1.2. Mi primer rectangulito, cuando yo haga la gráfica, va a tener la base de aquí a aquí, y ahí lo voy a trazar. Este sería el lado izquierdo del rectángulo, este sería el lado derecho del rectángulo. De la misma manera, pues ahora voy a hacer menos 2 más 2 veces el 0.8. ¿Cuánto me va a dar eso? Menos 2 más 1.6. Quedaría 0.4 negativo. Entonces quiere decir que yo acá voy a ubicarme en el menos 0.4, que sería aquí, 0.2.4, aquí, menos 0.4. ¿Qué significa eso? Que si ya el primer rectangulito, que era esta parte de aquí, ahora tengo un segundo rectangulito, esta parte de aquí. Bien, ahora me voy a mover otros 0.8 hacia la derecha. Ya podemos ir viendo que va a quedar en 0.4, pero lo voy a hacer aquí con las operaciones. Menos 2 más, ahora 3 veces el delta x, 0.8, que sería menos 2 más 2.4. Y esto me da un número positivo de 0.4, que es como ya lo habíamos establecido aquí. Yo me voy a ubicar aquí en 0.4, que este cachito de aquí a aquí sería la otra base del rectángulo. Me voy a mover otra vez delta x, pues si ya sabemos entonces que vale 0.8, del 0.4 más 0.8 llegaría al 1.2, pero vamos a hacerlo aquí en operación. Menos 2 más 4 por 0.8 igual a menos 2 más 3.2. Esto me da un total de un positivo 1.2. Ese 1.2 es el que ya habíamos predicho aquí. 2, 4, 6, 8. Aquí 1.2. Y finalmente pues vamos a sumar otra vez 0.8. 1, 2, 3, 4, que son los 0.8. Voy a llegar hasta el 2, pero voy a hacer la operación otra vez aquí. Menos 2 más 5 por 0.8 es igual a, deje que enfoque primero, menos 2 más 4.0 es un número positivo, acá también era positivo, de 2.0. Entonces aquí va a ser la otra basecita del rectángulo. Bien, continuamos. Aquí marqué en rojo esos 5 puntos que me da, que son los que me marcan las divisiones. Yo ya tengo entonces una de aquí a aquí, una división, 2 divisiones, 3 divisiones, 4 divisiones, 5 divisiones. Pero ¿qué me está indicando la técnica que voy a utilizar? El punto central. Entonces yo de aquí no voy a tomar ni este punto ni este punto. Yo necesito calcular el punto del centro. Este es el que a mí me va a servir como x1. Este punto de aquí del centro es el que a mí me va a servir como x2. Del siguiente intervalito de este punto del centro es el que me va a servir como x3. Del siguiente intervalito, este punto del centro es el que me va a servir como x4. Y del último intervalito, que es el quinto, este punto de aquí es el que me va a servir como x5. Bien, pues vamos a determinar cuánto valen. Entonces yo tengo aquí un x1 que está entre menos 1.2 y menos 2. Es lógico
que este punto de aquí sería menos 1.6, pero pues lo vamos a calcular. Nosotros ya sabemos cómo determinar un punto medio de la geometría analítica. Ahorita lo voy a hacer, denme un segundo. Bien, entonces les decía que nosotros vamos a determinar el punto medio entre menos 2 y 1.2 para determinar el x1. Voy a hacerlo acá de este lado. Yo aquí ya puse entre el menos 2 y 1.2. Entonces el x1 va a ser igual al punto medio entre menos 2 y menos 1.2. Acuérdense que estos se suman y se dividen entre 2. Bien, aquí está, perdón, se me fue. Se suman y se dividen entre 2. ¿Cuánto me da esto? Menos 3.2 entre 2. Menos 3.2 entre 2. Eso me da menos 1.6. Ese es el primer valor, ese es el x1. Ya determinamos el punto medio entre estos dos. Ahora vamos a determinar el punto medio de entre estos dos rojos, que sería este de aquí, entre menos 1.2 y menos 0.4. Entonces yo voy a determinar un segundo valor x2 entre menos 1.2, aquí lo apunté, y menos 0.4. También voy a dividir entre 2 porque quiero el punto medio. Esto me da menos 1.6 entre 2 igual a menos 0.8. Entonces ya tengo el segundo valor de la x. Bien, de la misma manera pues voy a calcular el x3 con el menos 0.4 y el 0.4. Entonces yo tengo menos 0.4 más 0.4 entre 2. Esto me va a dar ¿cuánto? Pues 0.0 entre 2. Y eso me va a dar 0. Ya tengo entonces el tercer valor. Voy a hacer lo mismo con este y con este. Bien, pues de forma análoga calculamos el x4, que me da 0.8, y el x5, que me da 1.6. Ustedes podrán observar aquí cierta simetría, es por la función, no todas las funciones son así, hay que determinar todos los puntos. Aquí se repiten este y este, aquí se repiten este y este, nada más con signo diferente, y el 0 que está en el centro, pero eso es mera coincidencia de la función que estamos utilizando, no siempre es así. Bien, ya con estos valores x1, x2, x3, x4 y x5, nosotros vamos a determinar las alturas de los rectángulos. Voy a poner una grafiquita. Bien, entonces con esos valores que nosotros hemos calculado de x1, x2, x3, x4 y x5, que son estos que están acá a la derecha, los vamos a colocar en la tablita. Esos son los puntos centrales que vamos a utilizar en la tablita. Lo voy a poner en color rojo para que se note que son los que agregamos. Primero tendríamos menos 1.6 menos 0.8, 0, 0.8 y 1.6. Una recomendación importante, siempre que estemos estudiando matemáticas, aunque estemos viendo los videos, hay que escribir y hay que hacer las operaciones porque no se nos van a quedar de memoria en la medida que nosotros los estamos viendo. Nosotros tenemos en matemáticas un aprendizaje diferente que no es auditivo ni visual. Hay que practicar y hay que hacer los ejercicios. Bien, la altura f de x, sí. Yo voy a poner aquí nada más en el primero f de x1, es decir, de menos 1.6. ¿Qué significa eso?
pues que yo voy a sustituir en la función. ¿Qué decía la función? La voy a escribir aquí nuevamente. F de x igual a 9 menos x cuadrado. Entonces, bien, vamos a sustituir el menos 1.6. Entonces yo tendría aquí 9 menos 1.6 al cuadrado, que es lo mismo que 9 menos 2.56. Y eso me va a dar un total de 6.44. 6.44. Bien, ahora ustedes pueden ir sustituyendo el menos 0.8 y me va a dar un total de 8.36. En el 0 me va a dar un total de 9. Luego en el 0.8 me va a dar 8.36 y en el 1.6 me va a dar otra vez 6.44. Ahora sí, ya tenemos la tablita como la que utilizamos con los lados izquierdos o lados derechos. Vamos a ver cómo se comporta en la gráfica. Bien, pues aquí construí la gráfica a lápiz porque voy a hacer unos trazos. Voy a intentar aclarar qué significado tienen los rectángulos. Acuérdense que en la primera división que nosotros habíamos hecho en rectángulos, cuando dividimos en 5 partes, teníamos de menos 2 a menos 1.2 con su punto medio. Ahora sí que ya lo conocemos, menos 1.6. La siguiente división era de menos 2 a 0.4, pero su punto medio ahora es 0.8, que es el que nos interesa. La siguiente división era de menos 0.4 a 4, ahora nos interesa su punto medio, que es 0. La siguiente división, que era de 0.4 a 1, a 1.2, perdón, y ahora nos interesa el punto medio, que es 0.8. Y finalmente la última división, que es de 1.2 a 2, nos interesa el punto medio, que es 1.6. Voy a trazar los rectángulos todos aquí a lápiz. Y este sería el otro. Cuando nosotros tomamos la altura del lado izquierdo, lo que hacemos realmente es construir un rectangulito aquí y calculamos esta base por esta altura. Cuando nosotros calculamos el lado derecho, en lugar de tomar este punto, tomamos este punto de aquí y trazamos un rectangulito aquí, y lo que realmente nosotros calculamos es toda esta área hasta esta altura. ¿Qué es lo que pasa cuando tomamos el lado izquierdo? En ocasiones hacemos el rectangulito y esta parte no la estamos considerando. Cuando nosotros tomamos el lado derecho, el área nos va a salir mayor porque estamos metiendo un triangulito que no es. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues tomar el punto central aquí, esta altura. Nosotros ya sabemos que esa altura, que es f de x1, que vale 6.44. Entonces el área de este rectángulo que estamos calculando aquí, pues va a ser la base, que es delta x, por la altura, que va a ser f en x1, que vale 6.44. Y lo mismo vamos a hacer con el siguiente. Fíjense que aquí en la tabla nosotros ya tenemos todos los valores. ¿Qué nos dice la regla? Que el área va a ser aproximada. Se utiliza este simbolito, aunque no esté allí en el documento, es cuestión de tipografía. Este simbolito significa que es aproximado. Delta x por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las f de x y. Es decir, el área va a ser aproximadamente el delta x, que vale 0.8,
por esta sumatoria. Importante, algunos de ustedes me están poniendo la sumatoria y luego escriben toda la suma. Ya no vamos a escribir la sumatoria cuando escribimos la suma. Nada más vamos a escribir f de x1 más f de x2 más f de x3 más f de x4 más f de x5. Pero nosotros ya tenemos calculadas todas esas f's aquí, que es 644, 836, 9, otra vez 833 y otra vez 644. Entonces yo voy a tener que el área va a ser aproximadamente 0.8 por 6.44 más 8.36 más 9 más 8.36 más 6.44. Fíjense que este 6.44 es el f de x1, este es el f de x2, este es el f de x3, este es el f de x4 y este es el f de x5. Entonces ahí estamos sumando todas las x's. Bien, entonces el área, pues ya nada más vamos a hacer las operaciones. Va a ser 0.8 que multiplica a toda esta suma, que me da 38.6. Háganlo en la calculadora. Si tengo un error, igual y me corrigen. Entonces el área aproximada va a ser 30.88 unidades cuadradas. Las unidades pueden ser centímetros, milímetros, metros, kilómetros, la unidad de medida que estemos utilizando, no importa. Bueno, pues espero que hasta aquí haya quedado aclarado lo del punto medio. Es más trabajo, sí es más trabajo que el lado izquierdo y el lado derecho, porque tenemos que calcular los dos extremos y luego el punto medio, pero es trabajo, o sea, tenemos que hacerlo. Bien importante, cuando tengan dudas pregúntenme. Ya había hecho algunos videos un poquito más cortos de acuerdo a la duda de cada uno de ustedes. A veces es muy rápido, basta con hacer una referencia. A veces hay que hacer un videito de 1 minuto, de 30 segundos. Ya tuve videoconferencia con algunos de sus compañeros, se lograron comprender y disipar las dudas. Entonces no tengan miedo, los jefes de grupo nada más son para enviarles los trabajos. Las dudas son conmigo, que les pasen mi número de WhatsApp, mándenmelo por el Face, pregúntenme por correo, háganme una llamada, como gusten, háganme una videoconferencia si quieren en el Meet, estamos a su disposición. Y bueno, pues qué bueno que comienzo a ver las dudas. Este video es en respuesta a las confusiones que veo en las tareas que me están enviando. No es en respuesta a la solicitud de ustedes que hicieron a través de los jefes de grupo. Yo necesito ver cuál es la problemática principal para poder pues basar mi video o mi asesoría de manera general. Pero pues voy a estar tratando de resolver dudas particulares. Todos tenemos formas diferentes de pensar, todos tenemos estructuras diferentes y pues hay que madurar esa estructura. Que tengan buen día, cualquier duda pues me la hacen saber.